Una zapatilla polivalente que pueda entrenar con ella, tanto por asfalto, como por pista forestal, como incluso por senderito fácil, que sea cómoda y que la pueda utilizar prácticamente a diario, de lunes a viernes, de esos entrenamientos semanales. Hoka Challenger ATR 7. Vamos a analizarla. ¿Qué pasa, guajes? Y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a analizar esta zapatilla, que es una zapatilla realmente interesante. Tenía muchas ganas de traerla aquí al canal, es la primera vez que analizamos esta zapatilla. Y es un modelo que encaja a muchos corredores, y sobre todo a muchos corredores que por semana, obviamente, pues entrenamos en ciudad, vamos a monte bajo facilito, o incluso tenemos que sacar muchos entrenos en combinación de asfalto y parque o pista forestal, o que incluso también para llegar al monte, para llegar a la zona de nuestro entrenamiento, tenemos que hacer unos poquitos de kilómetros por asfalto. Esa es una zapatilla, tío, que encaja perfectamente en este perfil, y ya veréis cómo tiene unos números y unas características realmente interesantes. Ya sabéis que si os gustan estos vídeos, considerad darle un buen like, suscribiros al canal y por supuesto visitar finyoureverest.es. Ya sabéis que creamos muchísimo contenido, tanto aquí en un canal de YouTube, con podcasts, Instagram, etcétera, etcétera, para intentar añadir mucho valor y ayudar a toda la comunidad de trail running. Pues venga, vamos allá, vamos a analizar esta Hoka Challenger ATR 7. Como solemos organizar y estructurar estos vídeos, vamos a analizar primero las características técnicas de la zapatilla para luego pasar a segmentar y ver qué tipo de corredor, distancia, etcétera, etcétera, podemos encajar este modelo de zapatillas. Dentro de las características técnicas, como hacemos siempre, empezamos de abajo para arriba y vamos a empezar primero analizando la suela de estas. Voy a acercar la zapatilla a la cámara, ¿vale? Para que podáis ver la suela de esta Hoka Challenger ATR 7, ¿vale? Como veis, tiene un taco de unos 4 milímetros. Obviamente el compuesto de esta suela no es el Vibram Mega Grip que podemos encontrar en una Speedgoat, que podemos encontrar en una Mafate, etcétera, porque no es una zapatilla quizás tan técnica. Aquí buscamos un equilibrio interesante entre agarre y capacidad de respuesta de la suela en terreno tipo pista forestal, etcétera, pero también que tenga una buena durabilidad para cuando hagamos esos kilómetros por asfalto, ¿vale? Entonces buscamos ese equilibrio entre durabilidad para esos kilómetros de asfalto y también ese agarre en terreno más orientado a trail running. Media suela, como veis, y como es característico de las zapatillas de Hoka, tiene unos perfiles de amortiguación muy amplios. Cuenta con un drop de 5 milímetros. Fijaros también, bueno, ¿veis todo este faldón? ¿Veis el faldón? ¿Veis cómo sube? Esto hace, tío, una estructura de la zapatilla que es brutal, tío. ¿Veis toda esta parte? Porque al final tu pie no apoya en ese extremo superior, sino que tu pie entra, ¿vale? Y todo esto abraza el pie y le da una estabilidad brutal. E incluso fijaros aquí, fijaros la curvita en la parte interior. También volvemos. Y cuando metes la mano por dentro, se nota este arco, ¿vale? Ese especie de control de pronación para evitar que al final el 90% de los que corremos, aunque es una zapatilla neutra, ¿vale? Sí que esta hace un poquito las veces de control de pronación, que es interesante. Es interesante, y a mí personalmente me gusta, ya que en mi caso yo no suelo utilizar plantillas, o no necesito utilizar plantillas, sí que prono un poquito y este control me viene fabuloso. Otro punto interesante, que a mí es bastante característico de las zapatillas Hoka, es la anchura del talón, ¿vale? Esto nos va a dar mucha estabilidad también, fijaros la anchura. Fijaros qué ancho es este talón. Muy interesante también para darle esa extra de estabilidad y ese extra de comodidad. Upper, 0 refuerzos,
upper tremendamente cómodo, esta especie de malla cosido, ¿vale? Abraza muy bien el pie y evitamos cualquier tipo de refuerzo, etcétera. Daros cuenta que esta zapatilla no es para meter en terreno técnico, etcétera, no, esto es para un uso diario de asfalto, parque y monte bajito muy facilillo, ¿vale? Cuenta con un poquito de refuerzo en la puntera, ¿vale? Muy liviano y mucha estructura en el talón. Tanto por los perfiles de amortiguación como por la estructura en el talón, que hace que es muy estable. Es una zapa que la podemos meter en larga distancia. Es una zapatilla que, luego hablamos de ello, pero que incluso la podríamos llevar, ya no desde el punto de vista competitivo o desde el punto de vista de carreras de trail running, pero que perfectamente la podemos llevar a un camino de Santiago o el camino francés. Y es una opción muy interesante. Combinas pista forestal, combinas asfalto, etcétera, y vas perfecto. Y además tienes mucha amortiguación, muy cómoda, muy estable. Podría ser una opción muy interesante, ¿vale? Hiperventilado, es que está muy guay. Lengüeta muy acolchada y muy cómoda. Venga, va, pues vamos a pasar a segmentar, ¿vale? Empezamos como siempre por el tipo de corredor. Muy polivalente. Hay que ser consciente del tipo de zapatilla que es, ¿vale? Entonces, perfectamente podría ser una zapatilla para una persona que se está iniciando en el trail running, siempre y cuando los entrenamientos que haga sea por un terreno fácil y que no sea un terreno técnico, ¿vale? Y entonces, por ello, podemos decir que, oye, podemos tener un rango de tipo de corredor muy amplio. Distancia, lo dicho, tenemos mucha amortiguación, es una zapatilla muy estable, muy cómoda, la podemos meter en larga distancia, siempre y cuando con el condicionante del tipo de terreno. Bien, vamos a la tercera opción de segmentar, que quizás sea la más vinculante, tipo de terreno. El tipo de terreno, como hemos comentado, es un city trail, ¿vale? Es decir, es esa ruta que hacemos por semana, que pillamos 2,5 kilómetros de asfalto, hacemos 4 o 5 por un monte bajo, pista forestal, y luego volvemos a hacer otros 2,5 kilómetros de asfalto. Para eso es ideal, ¿vale? Para correr un poquito por el parque, ese tipo de cosas, perfecto. O como digo, también un rollito camino de Santiago, está genial. No la metería, no sería una zapatilla que ya metería en un tipo CCC del Mont Blanc. Ahí ya me tiraría quizás más a una Speed Goat, una Mafate Speed, ese tipo de cosas, ¿vale? Porque para ese tipo de carreras pues ya tenemos unas opciones quizás con un punto más técnico. Pero esta, para ese tipo de terreno, muy interesante. Bueno, pues dime un ejemplo de una carrera. Pues mira, he estado pensando en algún tipo de carrera que podría encajar esta zapatilla. Y una carrera que puede ser interesante es los 101 de ronda. Para los 101 de ronda puede ser una zapatilla que encaje bastante bien. Daros cuenta que cuenta con en torno a unos 60 kilómetros, que es todo pista forestal, poco técnico, etcétera, y solamente la parte final tiene algún trámite que es un poquito técnico, pero que lo podría salvar. Entonces, por ejemplo, para unos 101 de ronda, perfil de amortiguación amplios, cómoda, ventilada, etcétera, muy ligerita, ¿vale? Estamos hablando de 252 gramos, es muy, pero que muy ligera. Obviamente más ligera que una Speed Goat, más ligera que una Mafate, etcétera, etcétera. Entonces, para esa carrera puede ser muy interesante, ¿vale? Y sobre todo que es una carrera que técnicamente no es súper exigente, ¿vale? Entonces, ahí puede estar muy interesante. Puntos positivos, puntos a mejorar de la Hoka Challenger ATR 7. Punto positivo, yo creo que es la cuarta vez que lo repito, es la comodidad que presenta. Y es la esencia de Hoka. Esta media suela en la que combina mucha comodidad con mucha ligereza. Muy interesante, pero que muy interesante. Interesante también la polivalencia desde el punto de vista de corredor, ¿vale? Esta la puede llevar corredor de iniciación como un corredor quizás más avanzado.
Y también algo muy interesante que me gusta, que lo destacaría como punto positivo, es la estabilidad en la parte del talón, ¿vale? ¿Cuál sería quizás el factor más limitante? ¿Cuál sería entonces el punto en contra, por así decirlo? Es esa dependencia del tipo de terreno. Es decir, este tipo de suela, si nos metemos por senderos de barro, no nos va a funcionar. O si nos metemos por terrenos excesivamente técnicos, montañeros, no es una zapatilla pensada y diseñada para ello, ¿vale? Entonces quizás ese sea el factor más limitante de esta zapatilla. Como conclusiones, zapatillón. Zapatilla muy recomendable, y luego también es una zapatilla en la que pues debemos de analizar y debemos de pensar dónde realizamos el grueso de nuestros entrenamientos, ¿no? Quizás los fines de semana pues sí que nos desplacemos a zonas más montañeras, más técnicas, meter más desnivel, ese tipo de cosas, pero la gran mayoría de los que corremos por montaña vivimos en ciudades y solemos tener 50 minutos, una horita para sacar el entreno, y no tenemos esa posibilidad o ese acceso a grandes montañas y tenemos que sacar el entreno de alguna forma dentro de la ciudad. Y entonces para ello surge y nace este modelo de zapatillas. Precio: 150 euros de PVP. Por supuesto, en la web de fanyourEverest.es siempre los podrás encontrar a un mejor precio, ¿vale? Y os dejo el link aquí abajo en la descripción. Conclusión: zapatillón. Me gusta mucho, zapatilla muy cómoda y que para esos entrenamientos de lunes a viernes está realmente interesante. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, darle un buen like y suscribiros al canal, y por supuesto considera visitar fanyourEverest.es. Nos vemos en próximos vídeos. Trail running a saco. Un abrazo. Adiós, amigos.